Pues gracias a los organizadores por contar conmigo para esta presentación legal, jurídica, especialmente a Executive Forum y a Grupo Eurogestión. Y gracias a todos ustedes por su paciencia y su asistencia en el día de hoy, en que vamos a intentar, o voy a intentar, sin involucrarme en las ponencias de otros ponentes que me sucederán, el marco general legal en el que nos encontramos en el momento actual, que es muy distinto, muy diverso del marco legal al que estábamos acostumbrados. ¿Cuál ha sido? Tenemos que partir la evolución del modelo ferroviario, si es que se puede hablar de modelo ferroviario en España. Esto es una presentación muy genérica, pero absolutamente necesaria, puesto que en función del modelo que el gobernante de cada turno quiera implantar y desarrollar, así será el régimen legal. Históricamente todo comenzó como un sistema concesional, no nos detendremos en ello por las razones económicas y jurídicas que hicieron que se escogiera el sistema concesional en el siglo XIX. De ahí pasamos, ante la quiebra de dicho sistema, al monopolio estatal, que se alargó más de lo que la gente realmente cree. Es decir, aunque las políticas liberalizadoras de la Unión Europea comienzan a partir de los años 90 del siglo XX, realmente en España solo podemos hablar de un comienzo de un modelo liberalizador a partir del 2005. La anterior ley del sector ferroviario es del 2003, pero coincidió su entrada en vigor con un cambio de gobierno de distinto signo, que hizo que se aplicara una moratoria de un año, con lo cual, a efectos prácticos, la liberalización como tal solo podemos decir que empezó a partir del 2005. Todas las fechas que he insertado en la diapositiva hay que tomarlas con cierta prudencia. Me explico. Las tres primeras, liberalización del sector de mercancías o del sector de transporte de viajeros internacional o turísticos, hay cierto grado de certeza, puesto que tenemos normas legales que claramente establecían dicha fecha. No en la ley, en la primigenia ley del sector ferroviario, por cierto, sino en sucesivas reformas a la misma. Si bien la esperada liberalización de viajeros a todos los niveles, nacional e internacional, ahí ponemos la fecha de 2020, esto ha sido objeto de cierta revisión. Esto era lo que se esperaba inicialmente, antes de la aprobación definitiva del cuarto paquete ferroviario. Con el cuarto paquete ferroviario, y esto el siguiente ponente seguro que lo explicará con mayor precisión que yo, hay varias posibles fechas en función de las oportunidades que se han abierto a los Estados para, digamos, modular esa efectiva apertura del transporte nacional de viajeros, ¿no? Digamos que 2020 es lo que tenía en la mente la Comisión Europea, es lo que figura a priori en la normativa comunitaria del cuarto paquete, pero hay suficientes transitorias y loopholes para que en vez de ser del 2020 pueda ser el 2023 o incluso el 2026 o el 2027. ¿Cuáles son las características del marco legal en el que siempre se ha movido el sector ferroviario español? Primero, como en casi todo el derecho administrativo, hiperregulación. Se producen muchísimas normas. El mejor ejemplo, a mi entender, era verse la disposición derogatoria de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre del año 87. Era impresionante, eran páginas y páginas de normas a ser derogadas. Hay una gran producción de normativa, sobre todo normativa de rango reglamentario, que es necesario por las consideraciones y los condicionantes técnicos de este modo ferroviario, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una cierta parsimonia, es decir, desde que se adopta una decisión estratégica, o desde que, para ser más exactos, desde que se tiene conciencia de que hay que transponer o aceptar o asumir la política ferroviaria común impuesta por la Unión Europea, hasta que se aprueban las normas necesarias, hay un decalaje muy largo. Es decir, el legislador español no se caracteriza precisamente por la celeridad en la implantación, en la asunción de esas políticas comunitarias, ¿no? Hay un claro predominio del sector público. Hoy en día estamos en un escenario que ya se va abriendo tímidamente a lo privado, pero tradicionalmente en los últimos 150 años lo público ha sido lo predominante. Y hay, por parte sobre todo de los gestores, de los responsables de las políticas ferroviarias en España, hay un predominio claro a primar la parte de infraestructura sobre la parte del transporte. Es decir, basta con ver simplemente
las noticias simplemente del sector, siempre se prima más la apertura de nuevos tramos, las grandes obras ferroviarias, que no la organización y desarrollo y mejora del transporte que debe circular sobre esas infraestructuras. ¿Cuál es la legislación aplicable básica? Puesto que la ponencia es el marco legal. Bueno, es algo más que un código de legislación ferroviaria, ¿no? La típica publicación consolidada que se puede adquirir en el BOE. Es algo más, no se limita simplemente a las normas estrictamente sectoriales del transporte por ferrocarril. Como estamos integrados en la Unión Europea, el primer condicionante es, y la primera, digamos, paquete normativo que hay de considerarse es todo el bagaje de la Unión Europea. Evidentemente, la directiva RECAST, la directiva de 2012, sigue siendo fundamental con las modificaciones que le ha introducido el cuarto paquete. El reglamento de ejecución 869-2014, que afecta a la prestación de transporte de viajeros internacional. El reglamento 1370 del 2007, que es de importancia esencial para todos aquellos transportes urbanos, regionales, suburbanos, a los que afecten obligaciones de servicio público. Este es un reglamento, como todos los reglamentos, de aplicación directa en España, y eso hace que a veces haya cierta fricción entre la normativa española y la aplicación directa de este reglamento comunitario. Y el cuarto paquete ferroviario, sobre el cual se hablará largo y tendido, me imagino, por otros ponentes, que ha sido de muy larga negociación, pero que por fin a finales del 2016 logró ser aprobado, ¿no? A nivel estatal, simplemente se subrayó normas sectoriales típicas ferroviarias. Por supuesto, la Ley del Sector Ferroviario, la 38/2015, que sustituyó a la previa del 2003. Una norma que tiene sus aciertos, sirvió para... Teóricamente, con esta norma se transponía la Directiva 2012, luego veremos que no ha sido suficiente, ¿no? El reglamento ferroviario, el reglamento 2388, sigue aplicándose a algunos preceptos todavía de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, así como de su reglamento. Órdenes ministeriales hay numerosísimas, estas son las más básicas, puesto que se afectan a cómo se adjudican los surcos ferroviarios sobre la declaración de la red y a la fijación de cánones. Y, por supuesto, hay todo un paquete de normativas, fundamentalmente de orden reglamentario, sobre seguridad e interoperabilidad. Pero esto, con ser normativa sectorial, no es la única normativa que ha de tenerse en cuenta. Es decir, las leyes no son elementos autónomos que se pueden aplicar aisladamente del resto del ordenamiento jurídico, y por lo tanto, en un sector regulado como es el ferroviario, ha de tenerse en cuenta otro cúmulo de normativas, ¿no? Hay que tener en cuenta la contratación pública, normativa sobre contratación pública. Esta normativa, al igual que casi todas las normativas españolas, implica detenerse en cómo se ha regulado la contratación pública en la Unión Europea. Hay las últimas directivas sobre contratación, fundamentalmente dos, la de sobre contratos de servicios y obra y sobre contratos de concesión de servicio público, que han sido traspuestas recientemente, el año pasado, por la nueva ley de contratos del sector público, que por cierto entra en vigor dentro de un mes. También habrá que tener en cuenta toda la normativa y la legislación comunitaria y las directrices de interpretación de la misma sobre ayudas de Estado. Es decir, hay una cierta tendencia, por la preponderancia de lo público en el sector ferroviario, a que sucesivos equipos de gobierno intentan hacer planes de inversión o planes de incentivación del sector, o quieren apoyar o evitar la quiebra de las grandes empresas monopolísticas, o simplemente quieren ofrecer estímulos a la apertura del mercado, por ejemplo. Bien, todo esto habrá que tener mucho cuidado, puesto que ha de evitar caerse en los supuestos de ayudas de Estado por las responsabilidades que eso conlleva a medio plazo, ¿no? Cuando dentro de unos años o por algún operador que se siente perjudicado hace la oportuna denuncia, y los servicios de la Comisión Europea entran a analizar si realmente esas ayudas, esos incentivos se ajustan a la normativa comunitaria o no. En el fondo, hay que tener en cuenta todo el derecho de la competencia nacional, que ha traspuesto también el derecho de la competencia comunitario, ¿no? Si vamos a proceder a la apertura de un sector que hasta hace poco estaba en manos del incumbente, aplicando el vocabulario comunitario típico, el derecho a la competencia es fundamental. Habrá que analizar qué barreras de entrada hay, cómo se superan esas barreras de entrada, qué medios se ponen. Es decir, como se ve, hay tres bloques de normas que no son estrictamente ferroviarias, pero que afectan directamente al proceso de, iba a decir desregulación, yo me temo que aquí lo que va a haber es una hiperregulación de nuevo, ¿no? El cuarto paquete ferroviario, esta es la
digamos, la novedad o la innovación de corte jurídico más relevante, puesto que es lo que obliga a adaptar, a revisar hasta qué punto nuestro ordenamiento jurídico se adapta al mismo. Sobre este reglamento me imagino que otros ponentes se extenderán. Básicamente consistía en dos pilares, el técnico y el político. Como suele ser en estas ocasiones, nunca se aprobó, no iban acompasados en su nivel ni de negociación ni de aprobación, ¿no? Se aprobó primero el pilar técnico meses antes que el pilar político, que se aprobó a finales de 2017, en diciembre de 2017, ¿no? ¿Qué destacaría del cuarto paquete ferroviario? Fundamentalmente las modificaciones que realizan en el reglamento sobre transportes, en el reglamento 1370-2007 y en la directiva Recast, porque introduce unas modificaciones que fueron fruto de largas negociaciones y que son las que en la postre hacen que estemos hoy aquí, porque es lo que ha impulsado a que digan, ya hay una fecha o ya marcamos un hito a partir del cual todos los Estados miembros tienen que tener abiertos sus mercados nacionales, ¿no? Sintetizando mucho y sin querer entrar a la ponencia que no corresponde, la directiva Recast del 2012 con la reforma del 2016, ¿qué es lo que impone? Impone una apertura de los mercados ferroviarios nacionales que debería estar, o digamos, tomarse las medidas suficientes para que del 2019 al 2020 quedaran efectivamente abiertos. Esto tiene sus trampas, puesto que hay una serie de transitorias que pueden permitir a los Estados nacionales el que no sea efectivamente el 2020 el primer año de la liberalización, ¿no? Hay una separación modulada de infraestructura y transportes. Aquí ha habido una discusión muy larga en el seno de la Unión Europea, sobre todo por la posición que demandaba la Comisión. La Comisión era partidaria de una separación estricta a ultranza entre administradores de infraestructuras y operadores del transporte, en cuanto a operadores incumbentes. No se ha conseguido, o digamos, no se ha aceptado al 100% la posición de la Comisión Europea, aunque sí se ha recogido unos mandatos muy estrictos de cómo tienen que, digamos, de cómo tiene que ser la independencia de los administradores de infraestructuras, ¿no? Nociones claves: se define lo que es una empresa integrada verticalmente. Esto nos llevaría a otro digamos, rama del derecho más de tipo corporativo sobre qué es un grupo de empresas, qué es una empresa integrada verticalmente. Bien, en esta reforma se define claramente cuándo se considera que un administrador de infraestructuras o un operador de transporte ferroviario forma parte de una empresa integrada verticalmente. Se establece una serie de salvaguardias de las funciones esenciales. Las funciones esenciales son aquellas que tienen un impacto decisivo en la apertura del mercado, la liberalización, en cuanto a la adjudicación de surcos, la gestión de la infraestructura y la definición de los cánones. Se establece una serie de salvaguardias para evitar lo que hasta ahora siempre ha sido una queja común en el sector y una posición muy crítica de la Comisión Europea, y es que las grandes empresas ferroviarias públicas estaban muy integradas con los administradores de infraestructura y a su vez con los ministerios o las agencias estatales, de manera que había una suerte de cruces de información, de influencia y de relaciones que al final suponían una ventaja, una barrera de entrada, una distorsión y una desventaja, por lo tanto, a cualquier operador privado que quisiera entrar en ese mercado, ¿no? Eso lleva a que hay una serie de medidas para prevenir los conflictos de interés que afectan a la política y afectarán a la política de recursos humanos de los administradores de infraestructuras y de las empresas públicas ferroviarias y al manejo de la información sensible. No va a poder aceptarse ya ese baile al que estamos tan acostumbrados todos los que somos o hemos sido ferroviarios. Estamos acostumbrados a ver que quien ocupa un puesto directivo en Adif podía pasar perfectamente a Renfe y viceversa, ¿no? Y para concluir, quisiera marcar simplemente aquellas reformas legislativas pendientes y en curso a la fecha de hoy. Menciono el dictamen motivado de la Comisión. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España, al Reino de España, entre otros, por la fallida o la, digamos, limitada transposición de la directiva Recast del 2012. Y eso que cuando se abre este dictamen motivado todavía no se había pasado el plazo para transponer el cuarto paquete. Con lo cual, fíjense que estamos en el 2018 y estamos discutiendo sobre por qué no hemos transpuesto bien la directiva del 2012, ¿no? Estas son una serie de modificaciones legislativas que se estima que deberían de abordarse, ¿no?
Evidentemente, si se va a proceder una apertura del mercado de viajeros, la disposición adicional cuarta en la transitoria primera de la ley actual, tal como están redactadas, carecen de sentido. Hay que modificarlas para prever precisamente que el nuevo régimen en el jurídico en el que se va a prestar el transporte ferroviario de viajeros ya no va a ser el régimen que estaba previsto originariamente en el 2015. Los artículos 47 y 59 de la Ley 38 de 2015 también habrá que modificarlos. Tengan en cuenta que el artículo 47, que no hacía sino repetir el dictado de la Ley 39/2003, lo que venía a decir es que, bueno, que el transporte de viajeros, ferroviario de viajeros, pues que es un transporte de interés general, pero que se presta en régimen de libre competencia, y punto, no decía más. Con eso y nada es todo uno, si no tienes después la normativa de desarrollo precisa, ¿no? Y el artículo 59 establecía un régimen muy especial para la prestación de servicios en régimen de obligaciones de servicio público, que evidentemente a la vista del nuevo dictado del Reglamento 1370/2007 y del cuarto paquete hay que revisarlo, porque se prevé ya que incluso esas obligaciones de servicio público se abran al mercado y que se liciten por un procedimiento de licitación competitiva. Es cierto que también permite la adjudicación directa, pero en ciertos casos, ¿no? La salvaguardia de las funciones esenciales, la independencia del Ministerio de Infraestructuras. Necesariamente, forzosamente, hay que revisar todo el régimen jurídico de estas funciones y del rol que tiene el Ministerio de Infraestructuras en los artículos 19 a 23. Insisto, tal y como están redactados hoy en día, son insuficientes. No contemplan todas esas medidas que previenen los conflictos de interés, que previenen el salvaguardar que ciertas funciones esenciales que debe ejercer ADIF y no el Ministerio de Fomento tengan que, digamos, estén blindadas frente a injerencias o posibles incidencias de operadores ferroviarios o de políticos, ¿no? Procedimiento de licitación de las obligaciones de servicio público y umbrales para la adjudicación directa. Esto viene obligado por la modificación realizada al Reglamento 1370/2007, ¿no? No existe un procedimiento de licitación competitiva y debería existir. Es decir, en España estamos acostumbrados, en este sector, mucho a la adjudicación directa. Particularmente en lo que se refiere a cercanías, el Estado español lleva varios años ya adjudicando directamente a Renfe la gestión de cercanías, que es algo más que cercanías, porque cuando uno examina los contratos, es un contrato anual que no se encontrará colgado en ninguna web, aunque dirán lo contrario, realmente es una suerte de encomienda de gestión por el Consejo de Ministros de cercanías, de servicios anchométricos y de regionales, que los conceptúa como servicios sujetos a obligaciones de servicio público, a cambio de lo cual el Estado español asigna una notabilísima cantidad económica a Renfe. Bien, eso conforme al cuarto paquete ferroviario ya no debería de poderse hacer así, aunque hay una vía para que el Estado pueda intentar blindar ese tipo de servicios durante un largo proceso, ¿no? Y de hecho en eso creemos que está ahora mismo el Ministerio de Fomento. Finalmente, habrá que revisar los criterios de adjudicación de surcos y el catálogo de líneas. Hasta donde yo sé, la orden ministerial 897/2005 está a punto de ser modificada, precisamente porque los criterios de adjudicación de los surcos ferroviarios, de la capacidad de infraestructura, hablando estrictamente con términos legales, no se ajustan estrictamente a los mandatos comunitarios. Pero todas estas reformas, en el fondo, a la postre, son, digamos, instrumentales y dependen de que haya una definición del modelo de liberalización. Y esa definición del modelo de liberalización, dicho con toda la prudencia, no lo hemos observado. Es decir, la sensación, y con esto finalizo la presentación, la sensación que tenemos desde hace años es que el modelo de liberalización avanza a empujones. Es decir, se avanza cada vez que hay una presión desde fuera, en el sentido de que hay que transponer todas estas políticas ferroviarias y hay que hacerlo. Y se va haciendo poco a poco, pero como se hace poco a poco, pues asistimos a casos como el famoso experimento del corredor de Levante, que arrancó con mucha expectativa y se quedó en nada. Era la solución que se había diseñado del duopolio legal. Vamos a hacer como en las telecomunicaciones. Vamos a permitir durante un periodo transitorio un duopolio legal. Lo controlamos desde el principio, saca unos títulos habilitantes, que es una vía intermedia entre la liberalización total y el monopolio total. Bien, eso quedó en nada.
Ahora tenemos que abordar una serie de reformas para implementar el cuarto paquete ferroviario, pero para eso habrá que tener a nivel, como Gobierno, como Estado, una definición, un claro modelo que queremos, de cómo queremos liberalizar el sector. Que liberalizar, siempre lo digo, liberalizar no es privatizar, pero liberalizar tampoco puede ser congelar y dejar que todo esté como estaba, con 4 cambios en 4 leyes, pero que como no se desarrollan, no se ejecutan, ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias por su tiempo.